Griffith no hizo nada malo. Probablemente si llevas algo de tiempo en internet como yo, hayas escuchado esta frase. Y a pesar de que la expresión se ha desvirtuado al punto de caer en un chiste facilitado por la cultura del meme, para mí oculta una pregunta muy sincera. ¿Griffith realmente hizo algo mal? Que la serie se haya emitido desde hace décadas y que de cualquier forma hasta el momento no se haya llegado a un dictamen preciso, representa muy bien la dificultad propia de la pregunta. En mayor parte, esta indecisión yace en que no hay razones específicas para decir que el hombre es completamente bueno o completamente malo. Desde una moral convencional o como podría llamarse actual, es muy probable que la primera impresión para muchos sea decir algo como obviamente hizo todo mal, es un traicionero y un mentiroso. Y esto de forma completamente comprensible, pues sus acciones representan la antítesis de los valores clásicos. ¿Qué clase de persona podría ser empático si dejas morir a tu mejor amigo? ¿Qué clase de lealtad podría tener alguien que ataca sexualmente a uno de sus seguidores? ¿Qué grado de justicia podría tener un ser humano que no duda en ofrecer la vida de sus súbditos con la única motivación de salvarse a sí mismo? Bueno, yo tengo a alguien en mente que llena este papel. Dejando de lado el disclaimer que pongo en cada uno de mis videos, me veo en la necesidad nuevamente de avisar que esta es solo una opinión personal, así como avisar de que de lo que hablaré primordialmente es el arco de la Era Dorada, pues a mi punto de vista es donde más podemos apreciar el desarrollo del personaje. La obra de Kentaro Miura es realmente brutal en cuanto a las historias que narra, así que por motivos de YouTube, omitiré detalles que de igual forma se pasaron por alto en las adaptaciones animadas. La mayor parte de las personas que consumen mi contenido deberían tener la edad adecuada para comprender este tipo de relatos, así que les recomiendo encarecidamente que lea la obra de su fuente original, sobre todo porque al momento de publicación de este video volvió a un estado de emisión semanal. Y ahora sí, comencemos con lo más básico. ¿Quién es Griffith? Si algo queda claro es que realmente sabemos poco del Halcón Blanco. Nuestra información de él se remite a su niñez. Su historia empieza en una ciudad al pie de un castillo. Este lugar tan alto e impresionante originó en el pequeño de cabello blanco un deseo inquebrantable, el anhelo de ser rey y soberano de un imperio utópico. Durante estas épocas, una completamente confiable y nada sospechosa vieja gitana le dio al pequeño un colgante sumamente característico con una vieja leyenda. El huevo del conquistador sería el amuleto de la persona que cargara el destino de gobernar al mundo a cambio de su sangre y su carne. Griffith, haciendo uso de sus habilidades de líder nato, en su adolescencia funda su propio grupo de mercenarios. A su mando, las victorias se suman por montones, por lo que llegar a su futuro de forma invicta en batalla era más bien una idea imposible de evitar. O al menos eso parecía. Entre tantas luchas, un niño de esta banda de sicarios murió en manos de su líder. Para Griffith, una nueva estrategia era necesaria si quería mantener a sus colegas con vida. Con esta traumante realidad en la mente, a cambio de dinero, el joven se ofrece por una noche a Genón. Esta persona era perteneciente a la nobleza, ampliamente conocido por sus agravios a infantes varones. Pasado un tiempo y con una situación financiera más estable, la banda del halcón sigue con sus trabajos a lo largo del reino. Entre estas travesías se encuentra el ser empleados por Basuso. Durante esta contratación, la victoria parecía más que asegurada, si no fuera porque, de la nada, apareció un chico cargando una espada más grande que su propia altura. A pesar de su apariencia, este pequeño sujeto es quien logra derrotar al comandante con quien la banda del halcón había hecho el trato inicial, razón por la que, lógicamente, la misma se retira del campo de batalla. Después de un breve periodo de tiempo y ya disfrutando de sus ratos libres, los secundarios de Griffith se percatan de una presencia solitaria. El adolescente que ahora poseía el botín por haber derrotado a Basuso andaba deambulando a escasos metros de ellos. En un ataque de avaricia, los esbirrios de la banda del halcón atacan al chico, pero caen rápidamente en batalla, razón por la que su líder se ve en la necesidad de intervenir en la misma. La derrota del pequeño mercenario solitario fue evidente cuando a manos de Griffith terminó en el suelo debido a una estocada en el pecho. Al día siguiente, al darse cuenta que seguía en el campamento de la banda del halcón, el ahora herido asesino a sueldo sale enfurecido decidido a encarar al adversario que lo derrotó. Pero este le da poca relevancia y se limita a presentarse frente a él.
A sabiendas de su nombre, le deja en claro que la opción de marcharse ya no existía. Ahora debía aceptar su destino como parte de la banda del halcón. Enfurecido por ser degradado a la pertenencia de alguien que hasta hace poco le había clavado una espada en el pecho, el mercenario reta a su enemigo a un segundo duelo. Esto con el trato de que, de perder, se uniría a su equipo. A pesar de ostentar una fuerza superior, el lastimado joven poco pudo hacer ante la clara diferencia de destrezas contra el líder de la banda. Tras sufrir nuevamente una indiscutible derrota, el destino de ambos quedaría sellado. Guts, desde ese momento y en adelante, le pertenecería a Griffith. Con cada vez más seguidores a su mando, la fama de los halcones empezó a aumentar, al punto incluso de llegar a los oídos del rey. Por lo que, de forma temeraria, este decidió ascender a Griffith a caballero y, por ende, integrar a la banda del halcón como parte del ejército regular del reino. Durante mucho tiempo, todo fue prosperidad para la tierra de Midland, hasta que llegó el momento de asestar un golpe crítico al territorio colindante. Esto mediante la toma del castillo de Doldrey, una fortaleza que por desgracia había sido suya hasta una fatídica derrota y que ahora se encontraba bajo la custodia de un general llamado Genón. A razón de esto, Griffith le plantea a sus homólogos militares una estrategia de ataque que ante cualquier mente cuerda sería una locura. Dejar que una banda se encargue del trabajo donde ejércitos enteros han fallado era algo impensable para todos. O quizá para todos menos el rey, pues es quien le da la oportunidad de llevar su descabellado plan a cabo. Después de muchas muertes y de forma completamente inesperada, el escuadrón de Griffith se alza con la victoria, y así el halcón, al toparse con el líder enemigo, decide asesinarlo para asegurarse de que no haya posibilidad de que los pactos que hicieron en el pasado se descubran. Tras esto, se celebra en el castillo del rey una gran fiesta, donde por sus milagrosas hazañas se le concede a Griffith el título de blanco, integrándolo así a la nobleza junto a todos sus soldados. Sin embargo, el linaje humilde del ahora nuevo noble no haría más que aumentar la ira e indignación entre los demás aristócratas. Esto, más un resentimiento personal, sería la razón por lo que la reina junto a otros nobles conspirarían en un plan de asesinato, el cual, pecando un poco de simplismo, consistía en envenenar la bebida que le fuese servida. Tal y como fue contemplado, Griffith se desplomó en el suelo tras un pequeño trago a su copa. Al ver que su plan había sido completamente un éxito, presuntuosamente se reunieron en una habitación para hablar de lo sucedido. Eso sí, sin darse cuenta de que ahora ellos se encontraban en una estratagema de asesinato, pues la habitación, al poco tiempo de empezar la reunión, comenzó a arder en llamas, mientras todas las rutas de escape se encontraban bloqueadas. La reina, en medio de la desesperación, se asoma por la ventana para pedir ayuda. Sin embargo, lo único que puede percibir son los ojos de un halcón viéndola de forma inquisidora, disfrutando del espectáculo de los últimos momentos de vida de su presa. Pasado un tiempo después, y tras escuchar los ideales por los que Griffith se guiaba para reconocer a los demás como amigos, Guts se decide a abandonar la banda de los halcones blancos, para seguir así su propio camino. Esto sería bastante sencillo, de no ser porque su camino se vio obstaculizado por varios colegas. Entre las tácticas de sus antiguos compañeros se encontraba la de involucrar a Griffith, para que éste así lo intentase convencer de quedarse. Sin embargo, este acercamiento sería como mínimo infructífero, por lo que el halcón blanco se ve forzado a retarlo en combate para una vez más disputar su libertad. El duelo, para sorpresa de todos, acaba en una sola estocada, donde el ahora libre Guts se alza como vencedor. Desolado por la partida de la única persona que veía como un igual, Griffith buscó consuelo en la habitación de la princesa que siempre había mostrado un ferviente cariño hacia él. Al enterarse de que su hija había caído en las manos de uno de sus militares, el rey dio la orden de capturar a Griffith y lo mandó a torturar en la Torre del Renacimiento. Un año de sufrimiento después, algunos miembros de la antigua banda del Halcón Blanco planearon un rescate al conocer la ubicación donde estaba torturado el que alguna vez fue su general, es decir, en la mazmorra más antigua y profunda del Castillo Real. Con la suerte de su lado, este equipo de rescate recibe a Guts como un integrante más, pues, de forma similar a ellos, al darse cuenta de la lúgubre situación en la que se encontraba Griffith, decidió volver para rescatarlo. Al llegar a la torre y entrar en la celda que apresaba a su antiguo líder, lo encuentran destrozado físicamente, dado que entre las torturas que recibió se encontraban procedimientos como cortarle la lengua o los tendones para que no pudiera moverse. Una vez sopesada la situación física en la que Griffith se encontraba, al disponerse a llevárselo se ven emboscados por varios soldados del ejército de Midland.
Después de pintar las paredes con la sangre de cada uno de ellos, y además de sobrevivir a una enorme batalla contra otros tantos demonios, escapan finalmente con su amigo a salvo. De aquí, la banda se asienta en un prado donde discuten el destino de todos los integrantes, puesto que su líder ya no podía siquiera hablar. Sin embargo, sus decisiones poco importan, ya que Griffith, deslumbrado por un delirio de su niñez, toma el control de la carreta que lo alberga. En cuestión de instantes y debido a su fragilidad física, la carreta cae desembocada junto a él en un lago, donde preso de la desesperación intenta suicidarse. Sin embargo, se percata de que tiene un objeto en la mano, el Beherit. Guts finalmente le alcanza, sin embargo ya era muy tarde. Para ese momento, el eclipse que ocurre cada 216 años ya estaba tomando curso, y consigo la reacción del huevo del rey. Debido a esto, hicieron acto de presencia a los miembros de la mano de Dios, quienes le entregan a Griffith una disyuntiva respecto a su futuro: sacrificar a sus compañeros para recuperar su cuerpo, ganar poder y llegar a su meta, o perder toda esperanza de ser algo más que un cuadripléjico sin futuro por el resto de su vida. Teniendo una visión de su trayecto y un adelanto de su posible futuro, Griffith acepta el sacrificio, lo que marca a los integrantes de su antiguo equipo con el símbolo del emblema de la serie. Una vez derramada la sangre de todos, el herido halcón renace como Femto. Este nuevo ser divino, ávido de poder, lo primero que hace es arrebatar la intimidad de su antigua compañera Casca. Guts, desamparado, intenta detenerlo, pero se ve superado por una mayor fuerza enemiga. Este lugar también sería su sepulcro, si no fuese porque un misterioso jinete con apariencia de calavera aparece y junto a su amada los libera de aquel lugar. Con este pequeño fragmento de historia podemos ir nombrando todos los aspectos que la mayor parte de las personas usan como base para decir que Griffith hizo todo mal. Primero que nada, se le critica de narcisista, pero dudo que este término sea suficiente para denominar a alguien como mala persona, sobre todo porque esa forma de pensar se limita, como ya mencioné, a una moral clásica. ¿Importan las ideas de un líder narcisista si en ellas se impulsa el bienestar del pueblo? Por ejemplo, un rey construye muchísimos hospitales porque piensa: reboso de salud porque soy un ser perfecto, y por lo tanto mi reinado, al ser un reflejo de mí, debe estar desmesurado en sanidad también. ¿Significa esto que es un mal rey únicamente porque sus acciones son movidas por su percepción narcisista? ¿Qué tan relevante podemos decir que son las motivaciones de una persona para hacer el bien? Dentro de la serie vemos varias situaciones como estas. En algún momento el personaje vende su cuerpo para así poder suministrar a su ejército con raciones. ¿Lo convierte en una mala acción simplemente por el hecho de haberlo conseguido de una forma moral? Como lo menciona el propio personaje, mediante esa acción evitó muchísimas bajas. ¿Importa si el querer evitar las muertes es porque se siente culpable por ellas, o si lo hace más bien porque es responsable de mantener un número alto de soldados para así alcanzar su sueño? A mi punto de vista es completamente irrelevante. El final es el mismo: salvó la vida de muchísimos soldados. Y hablando de este pensamiento, también se le critica de psicópata, pues se dice que no le importan sus reclutas, pero ¿es así? Que no sienta un afecto por ellos no significa que realmente no le importen, o que directamente no tenga consideración de si su actuar hacia ellos es correcto. Por ejemplo, en una viñeta, el hombre se cuestiona ante Guts la percepción que tiene de él, para saber si lo considera como alguien cruel. De hecho, su actuar para mí se aleja muchísimo del de un villano. De forma general, sus acciones siempre tienen un significado. No son las de hago el mal porque sí, ni mucho menos. Incluso en el momento donde mata a Genon, no lo hace por odio o venganza. Lo hace para prevenir cualquier tipo de rumor que pueda dañar su imagen, y esto inherentemente dañará su ejército. El plan para cumplir su meta de vida, a decir verdad, es bastante pacifista. Sí, contemplaba el tomar ventaja de una inocente mujer para casarse con ella, ser príncipe y subir al trono, pero no involucraba ningún tipo de asesinato ni rebelión. Pero bueno, evitando rondar más en adjetivos calificativos respecto a su mente, preferiría remitirme más a sus acciones en concreto. Remontándonos a su actuar inicial, gente ha criticado aspectos tan básicos como el hecho de que haya obligado a Casca a recostarse junto con Guts, pues lo toman como una demostración de crueldad por el hecho de ser mujer, pues este se trata de un enemigo de quien literalmente no tienen ni la más mínima información, eso sumándole que ella se encontraba sin ropa ni armas para defenderse.
Sin embargo, dejando de lado que él tampoco tenía armas y se encontraba bastante mal herido, me parece divertido que esto les resulte ultrajante, dado que literalmente en momentos anteriores le mandó a combatir con él a muerte. El hecho de que buscara salvar a Guts de la muerte no fue para humillarla ni mucho menos. Fue posterior al ver cómo el hombre se desenvolvía de forma formidable en el campo de batalla, razón por la que vio en él una herramienta muy útil para su futuro como gobernador. Además, desde el punto de vista más utilitarista y humanista posible, en ese momento solo mandó un miembro de su banda a mantener con vida a otro ser humano. Otras personas critican cómo Griffith obligó a Guts a unirse a la banda del halcón, renunciando completamente a su libertad, pero me parece que esta idea es más un efecto Mandela que otra cosa, pues como tal, Griffith no lo obligó. Él mencionó que quería poseerlo, y Guts, en su sed de venganza por haber perdido el duelo, fue el que propuso que si estaba dispuesto a volver a pelear con él, apostaría al quedarse de forma voluntaria. Por alguna razón, la gente también considera como parte de su villanía el hecho de que haya matado a la reina, pero con solo saber que lo hizo en defensa propia sería suficiente para mí. Pero al rep, ella lo hizo en venganza de su amor. Sí. Su amor también intentó matar a Griffith. De dejarlos vivos, probablemente hubieran seguido los intentos de asesinato. Pero mató a un niño y lo hizo por venganza. Realmente el asesinato del sobrino del rey fue obra de Guts, no por orden de Griffith. Y además, ¿qué personaje no actúa por venganza en todo este manga? Digo, la motivación completa del protagonista es la venganza, y eso que suele ser venerado por su sufrimiento. Los constantes desprecios de Casca hacia Guts son una forma de vengar el enojo que tiene porque él logró hacer el cambio en Griffith que ella no pudo. Venga, hasta los personajes secundarios como Gambino, Corcus e Isidro tienen su propio componente a mayor o menor medida de venganza. No digo que sea buena esta actitud, pero ¿por qué ellos no reciben el emblema de villano? Ahora también quiero abordar el desplome de compostura de Griffith. Guts fue el causante de ello, de eso no hay duda, pues con sus acciones le proporcionó un golpe de realidad al que nunca se había afrontado. Y no me refiero al hecho de perder su duelo. En la experiencia de vida de Griffith, las derrotas no eran inexistentes. Eso sí, los costes eran pequeños, y el manejarlos siempre había sido sencillo porque su enfoque era puramente lógico. En esta vez fue algo diferente. El defecto que salió de Griffith no es tanto una arrogancia latente, sino la falta de conciencia de sí mismo. No conoce su propio corazón, porque perfeccionó a fondo la práctica de compartimentar sus emociones durante años y nunca mirar atrás. Debido a que nunca consideró la posibilidad de que a alguien más le importara más que su sueño, esta supresión de su propia naturaleza humana inicia su decadencia. En general, no podemos cuestionar a Guts por recuperar su libertad, pero ¿qué hay de esa lealtad que tanto se le reprocha a Griffith? ¿Acaso abandonar a su amigo no es una forma de traición? Quizás no fueron exactamente las mismas situaciones, pero el primero en romper esa amistad fue Guts al marcharse. El acostarse con la princesa tampoco es un punto de villano. Ciertamente la utilizó de alguna forma. Si mantuvieron una noche juntos para consuelo de él, o como un método de externar su frustración y recuperar su sensación de control, escapa de mi conocimiento. Solo el mangaka original podría haber dicho qué pasaba por esa cabeza blanca en aquel momento. Sin embargo, independientemente de la motivación, las escenas nos dejan en claro que en ningún momento se cometió una transgresión. La edad de la princesa Charlotte, de hecho, oscilaba entre los 16 y 17 años. Edades que incluso si transpolamos a la vida real, son suficientes para emitir un consentimiento sexual en una gran cantidad de países. Sin mencionar que, según el propio Griffith, a esa edad ya sería costumbre que la princesa estuviese casada. Si tomamos en cuenta que ya podía emitir un consentimiento, él no la dañó, y de hecho ella mantuvo un cariño hacia el hombre incluso después de esto, ¿realmente fue una mala acción? Y finalmente, llegamos al más grande punto de controversia y probablemente la razón del título de este video: el pacto de Griffith con la mano de Dios. No me sorprendería si muchos esperaran lo que puedo decir al respecto, pero créanme que eso no me va a limitar a hacerlo. A ver, primero que nada, el hombre era un sicario, ¿vale? Dejando de lado un juicio personal del cómo tú sí serías capaz de resistirte a tomar la única alternativa a una vida de inmovilidad, desesperanza y miseria, Griffith desde joven se dedicaba a ser un mercenario. Entendemos por esto a quien lucha de forma impersonal a cambio de un incentivo, normalmente este siendo el dinero. Es decir,
Yo lucho para ti, pero no me importa la razón por lo que lo haces. Bajo el mando de Griffith, los demás integrantes de la Banda del Halcón realizan exactamente esta misma función, es decir, asesinar por dinero. Y a lo que voy es, ¿por qué súbitamente el hecho de que mate a otras personas lo convierte en alguien imperdonable? Todo Dios en la serie hace exactamente lo mismo. Porque eran amigos y luchaban por él. Y aquí me veo en la necesidad de preguntar, ¿leyeron el manga? ¿Vieron la serie? ¿O por lo menos las películas? ¿En qué momento Griffith los declara como amigos? Literalmente tiene una plática entera donde describe el cómo no considera a sus subordinados como algo más que compañeros. Pero ellos sí lo consideraban a él. ¿Y? ¿En qué momento eres responsable por el cómo se sienten los demás hacia ti? Ese tipo de mentalidades es por lo que términos como la friend zone existen. Nadie está obligado a corresponder tus sentimientos. Pero los tiene contra su voluntad. Son sus empleados. No debería matarlos. Por lo menos a mi conocimiento, en ningún momento de la obra se ve cómo esclaviza a las personas que forman parte de su equipo. Como mencioné, Guts se unió por una apuesta perdida. Casca lo hizo de forma voluntaria al ser salvada por él. Hay escenas donde se aclara que si alguien está ahí es por voluntad propia. Pero él los engaña con sus intenciones. A ver, ¿cómo lo explico? Si hay una característica de Griffith es que siempre ofrece transparencia en cuanto a lo que son sus metas e intenciones. Otro aspecto completamente distinto es que la gente se vea cegada por su carisma y atractivo físico. Él es un idealista infantil en un mundo donde los conceptos poco prácticos como los sueños escasean, pero a su vez, él se aleja de ser un charlatán debido a que demuestra que sí puede cumplir sus convicciones. Debido a esto, como por arte de magia, se convierte en el milagro en el que la multitud proyecta sus esperanzas. Griffith es alguien que trasciende los límites de su propio mundo. Los demás personajes por eso a menudo comentan sobre el cómo no pueden resistirse a él. Describen cómo sienten un magnetismo hacia una persona a quien no comprenden del todo. Esto no es porque él los engañe. Por Dios, a Guts le afirma en la cara que decidirá el momento de su muerte, y el genio no protesta ni un solo segundo. Esa seguridad que transmite en un mundo de incertidumbre, maltratos y muerte es lo que la mayor parte de la gente anhela. En nuestra vida no es raro encontrar a miles y millones de personas siguiendo una idea teológica para darle sentido a su vida, para sentir una calma sobre el propósito de sus acciones, para saber que si no es en esta vida, todo lo que hacen tendrá un significado en una siguiente existencia. Eso es Griffith en el mundo de Berserk. Que inherentemente atraiga a las personas no es un crimen, al contrario, es una lección que yo me he llevado de este manga y espero que los demás también lo hagan. Siempre hay que preguntarnos el por qué idolatramos, apreciamos y confiamos en los demás. La fe ciega y la adulación es un peligro que solo nosotros podemos evitar siendo suficientemente escépticos. Ahora debo admitir que sí hay algo que puedo criticar, y esto es sus acciones hacia Casca. Desde mi enfoque, es de las pocas situaciones donde me tengo que cambiar de equipo. Gente he leído en internet diciendo que la famosa escena donde el hombre vulnera íntimamente a esta indefensa mujer no está mal, debido a que ella realmente no está enamorada de Guts, sino de él. Esta conclusión viene de muchísimas razones, como el momento donde rechazó el irse con Guts para quedarse a cuidarlo, o la idea de que si en un momento ella desarrolló sentimientos por alguien más, fue por debilidad emocional y despecho al no poder estar con el albino, ignorando que, a mi punto de vista, en estos momentos del manga ya se trataba más de un amor fraternal o platónico, y pasado por alto uno de los momentos más íntimos y bien desarrollados de una pareja del anime, no puedo creer que me vea en la necesidad de hacer esta pregunta. Incluso si fuera así, y realmente no amar a Guts, ¿qué carajos importa? ¿Acaso si amas a alguien, esta persona gana posesión automática de tu cuerpo y puede hacer lo que quiera contigo en el momento que lo desee? El problema es que este actuar no proviene de un correspondo tus sentimientos. Tampoco lo hace para obtener un beneficio. No le va a recuperar su cuerpo, no era parte del contrato para generar poder. Vaya, dudo que siquiera lo hubiera hecho por mero placer sexual. Esta acción fue simple y únicamente para torturar a su antiguo camarada. Aquí no hay nada que defender. Se sale completamente del idealismo que hasta el momento había sido el estándar del personaje.
¿Y entonces por qué la miniatura tiene esa frase clickbait? Me desuscribo, ojalá te mueras. ¡Ah! No realmente. El diseño de este video lo mantengo por una simple razón. Y es que quien realizó estas acciones ya no era considerado Griffith, sino Femto. Déjeme explicarme. Femto es el renacimiento y la transformación de alguien que alguna vez fue Griffith. En este punto deja de ser humano, deja de existir en la dimensión terrenal y pasa a ser parte del plano astral. No comparte su apariencia o cuerpo compuesto por carne y huesos, pues no es un apóstol. No conserva sus emociones porque de hecho, parte del trato que hace es renunciar a sus emociones para recibir poder. Si nos fijamos, hasta el momento antes de su transformación, vemos cómo esas mismas emociones le hacen dudar entre aceptar el trato o no. Incluso vemos cómo intenta salvar a Guts cuando éste pende del altar que creció de la nada junto a él. Vamos, no son lo mismo porque ni siquiera conservan el bendito nombre. Se puede argumentar que al mantener sus memorias es el mismo ente, pero aquí pregunto, ¿hasta qué punto una memoria te convierte en un ser? Si a un producto artificial le insertas en tus recuerdos, ¿esa entidad pasaría a ser tú? ¡Wow! Qué profundo se puso todo de la nada, ¿no? Mi punto es que el camino de Femto está lleno de malas intenciones y muerte, propulsadas por una paja mental de Salvador, siendo que él mismo es la causa de las desgracias de donde proviene la necesidad de ser salvado. Para mí, ese ya no es Griffith. Su vida termina cuando decide renunciar a sus camaradas para cumplir su sueño. Teniendo todo esto en mente, el manga nos plantea a un ser humano con poco apego íntimo a las personas, con una razón para vivir y un carisma sobresaliente, capaz de guiar a los demás, que si bien actúa en beneficio propio, rara vez lo hace por rencor, es decir, siempre se mueve mediante la lógica pertinente a sus propósitos. Es alguien que no busca dañar a los demás mientras no le representen un obstáculo. Un ser que clasifica a sus soldados tomando en consideración qué tan útiles les son para su causa. Sin embargo, estos no los obliga a unirse a ella, sino que los convence con sus acciones e ideales. Vemos a alguien que traicionó la amistad de quien inicialmente lo traicionó a él, y finalmente alguien que ofreció como tributo la vida de personas que voluntariamente ya le habían entregado su existencia. Por esto, y para mí, Griffith, el halcón blanco, no hizo nada malo. Y con esto termino mi análisis. Espero te haya gustado. Cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Me faltó una acción por cubrir? ¿Quieres dejar un comentario de odio para ser inevitablemente ignorado después? Date gusto en la caja de comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. Guts en su set de verga... Guts en su set de verganza... de verganza no.